7 de la mañana con 46 minutos y vamos a hablar del tema de la semana, que es la escalada de agresiones entre Israel e Irán. Se anunció este alto el fuego por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero hay acusaciones mutuas no entre ambos países y desde el mismo presidente de Estados Unidos de haber violado ya este alto el fuego a pocas horas de su entrada en vigencia. Para poder abordar este tema estamos en contacto con el doctor en estudios americanos y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Fernando Estensoro. Profesor, muy buenos días. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Buen día. Quiero comenzar preguntándole a ver si nos puede hacer un análisis de este anuncio de cese al fuego del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que finalmente termina con acusaciones de violación al mismo, ¿no? Bueno, ojalá que sea efectivo, no lo sabemos, porque es necesario que predomine el diálogo y la diplomacia en este conflicto y que no siga escalando. Ya se han cometido demasiadas violaciones al derecho internacional, han sido demasiados ataques injustificados a Irán. Irán está desarrollando conversaciones con Estados Unidos cuando vino el ataque de Israel. Entonces, esto parece que solamente iba a escalar. Y bueno, estamos en incertidumbre porque también han salido declaraciones de que Irán no había concordado este alto al fuego. Pero la verdad es que eran primeras noticias, podrían ser noticias erróneas. Hay que esperar hasta el minuto con esperanza de que puedan comenzar negociaciones reales y no siga escalando el conflicto. Sí, profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. En el mejor escenario, en que efectivamente esta tregua se respeta y se inicia un camino hacia negociar una suerte de paz en la región. ¿Qué futuro podrían tener esas negociaciones, tomando en cuenta de que hay posturas que son tan extremas, ¿no? Por un lado, Irán, que ya, si a lo mejor antes no tenía una justificación para desarrollar un arma nuclear, ahora la tiene perfectamente, porque Israel ya dio la señal de que en cualquier momento lo puede atacar con el apoyo de los Estados Unidos, y desde el caso de Israel lo mismo, en el sentido de que Irán tiene hoy en día más estímulos que nunca para desarrollar un programa nuclear que termine con un arsenal de armas atómicas. ¿Qué futuro podrían tener esas negociaciones, tomando en cuenta que los acontecimientos que hemos vivido durante los últimos días llevaron al extremo tanto el escenario? Bueno, Israel y el señor Netanyahu había planteado bombardear Irán desde hace como 14 años atrás, y Estados Unidos se había mantenido bastante sensato, tratando de mediar y llevar el tema más bien por vía pacífica, si bien había instalado sanciones contra Irán a raíz de su programa de desarrollo nuclear, pero había evitado involucrarse en un bombardeo directo contra Irán. Lo que estamos viendo aquí es que ese orden internacional estadounidense, ese orden internacional liberal, el propio Estados Unidos lo está borrando, lo está haciendo pedazos. Estados Unidos ya no es la fuerza que fue hace 40 o 50 años atrás, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Lo que ha hecho Trump, en mi opinión, es un claro signo de debilidad. No es evidente que no es capaz de establecer un proceso serio de negociaciones. No le creen, porque simplemente los actores no le creen. El ataque a Irán fue un ataque artero, ¿no? El ataque a Israel, porque estaba en un proceso de negociaciones. Y justo cuando está empezando el proceso de negociaciones, Israel no solamente ataca, sino que asesina también a los encargados de las negociaciones de Irán, en este caso, y sus encargados del programa nuclear, que eran todos civiles, ¿no?
Entonces, la verdad es que un proceso real de negociaciones encabezado por Estados Unidos no va a llegar a ninguna parte. No es lo que intentó hacer Carter. Acuérdate que en una situación exactamente lo contrario, cuando Jimmy Carter negoció con Isaac Rabin y con Yasser Arafat un proceso de paz para Palestina e Israel, y tuvo éxito, ¿ya? Lo cual significó que los extremistas de Israel asesinaran a Isaac Rabin. Pero ahí hubo un éxito por parte de Jimmy Carter porque era un presidente respetado, porque todavía se respetaba a Estados Unidos. En este caso, esta demostración de matonaje que ha hecho Estados Unidos, lo único que hace es desprestigiarlo, más encima en una situación donde Estados Unidos había instalado un proceso de negociaciones, ¿te das cuenta? Entonces, la pérdida de credibilidad es realmente un fenómeno que antes no lo habíamos visto. Así que aquí van a tener que entrar otros actores, va a tener que entrar China seguramente con mucha fuerza, y otros actores a tratar de mediar en un proceso de convivencia pacífica. Pero en el fondo yo creo que se está reordenando todo el sistema de relaciones de poder en el Medio Oriente, y no solo en el Medio Oriente, a nivel global. Profesor, ¿y cómo median los otros países? ¿Cómo se media a nivel internacional en una situación de este calibre y con un cambio, además con un proceso de cambio del paradigma internacional, ¿no? Con un Estados Unidos además muy beligerante que termina sumándose a esta ofensiva? ¿Cómo podría mediar otro país? ¿Cuál es en el fondo, qué rol deberían jugar los otros países? Bueno, han estado llamando precisamente a la contención, han estado llamando a los actores, han estado llamando a mediar en un proceso de negociaciones. Mira, esto yo creo que no va a ser fácil. Esto yo creo que es largo, es un proceso largo. Yo creo que todavía vamos a ver otro tipo de violencia y no sabemos por dónde van a estallar, pero yo creo que sí van a seguir ocurriendo porque, en mi opinión, se está reordenando el mapa del poder mundial. Como te decía, el problema estructural, desde mi punto de vista, es que ese poder hegemónico que tienen en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos delineó el sistema internacional, delineó, ¿no es cierto?, y construyó el orden liberal internacional, por medio de Naciones Unidas, por medio del Banco Mundial, por medio del Fondo Monetario Internacional, por medio de, qué sé yo, de la Organización Mundial del Comercio, por medio de una serie de instituciones multilaterales, ¿ya? Pero ese sistema se sustentaba en el poder gigantesco que tenía Estados Unidos. Estados Unidos, como todo proceso en la historia, como todo imperio, tuvo un nacimiento, llegó a su cúspide, a su máxima expresión, que como te digo fue después de que termina la Segunda Guerra Mundial, pero ya hace años que comenzó su proceso de declinación, de declive, ¿ya? Esto ha pasado antes en la historia. Pasó con el Imperio Romano, pasó con el Imperio Español, pasó con el Imperio Portugués, pasó con el Imperio Neerlandés, pasó con el Imperio Británico. En el siglo XIX, ¿cuál era el gran hegemón del mundo? ¿No es cierto? Gran Bretaña. Y eso fue reemplazado por Estados Unidos. Pero ahora Estados Unidos está, como te digo, en su proceso de declinación histórica. Eso es inevitable, ¿ya? No son procesos cortos, son procesos largos, son procesos que duran décadas, pueden durar 20, 30, 40 años, ¿ya? Y entre medio, en ese proceso de desorden, en el fondo se está desordenando el orden liberal internacional que el propio Estados Unidos construyó. Entonces, empiezan a aparecer potencias nuevas que empiezan a desafiar este poder hegemónico. Y, en mi opinión, eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo este interregno hegemónico, donde el viejo orden hegemónico está muriendo
pero no termina de morir, y el nuevo orden, ¿ya?, está naciendo, pero no termina de nacer. Ujú. Y en ese proceso, como decía Gramsci, aparecen los monstruos. Estos son los monstruos. Ujú. Profesor, y en ese sentido, ¿qué debería hacer nuestro país? Porque hemos visto en el último tiempo muchas opiniones acerca de cómo debería actuar el Estado de Chile, el presidente Gabriel Boric en concreto, ante este nuevo escenario. ¿Cómo debería actuar un país como Chile en este proceso de reordenamiento mundial? Bueno, como te decía, yo creo que este escenario es nuevo, eh, y si tú ves el desconcierto que hay, incluso en los propios Estados Unidos, en todas partes, es producto de que es nuevo. No hay precedentes, por lo menos en nuestra vida. Hay precedentes históricos, pero no es algo que nos haya tocado vivir a nosotros como generación. Yo creo que lo más importante en este proceso de reordenación de poder mundial es que América del Sur y América Latina se unan, más allá de sus diferencias ideológicas que pueden haber entre los gobiernos. Hay que dejarse de seguir pensando con una mentalidad del siglo XIX, y hay que entender de que la única posibilidad, la única que nosotros tenemos de seguir siendo países soberanos, de seguir defendiendo nuestros intereses, es que empecemos a actuar de manera coordinada como subregión del mundo frente a este reordenamiento del poder global, ¿ya? Porque si no, vamos a ser arrasados como hojas en una tormenta. En este caso, ¿ya?, hay que tener eso como meta fundamental, por difícil que sea, ¿ya?, pero es fundamental. Profesor, ¿le Primera puedo cosa, sumar o ahí sea, una jugarse por pregunta? la unidad regional a como dé lugar. No importa que no estemos de acuerdo con el gobierno de aquí, ni que nos compremos el discurso de que Venezuela, ni nada. No, Eso aquí le lo quería más sumar, importante es profesor. la Le unidad quería regional. preguntar si le parece bien que vayamos a la cumbre de BRICS, que ha generado muchas críticas al presidente, no solamente ahora que está esta escalada entre Israel e Irán, sino que antes también. A mí me parece que es absolutamente lógico ir a la cumbre de los BRICS, ¿ya? Porque la cumbre de los BRICS no es una cumbre política, ¿ya? Tiene, obvio, que para China, para las grandes potencias que armaron los BRICS, están pidiendo un orden multilateral, un nuevo orden, ¿ya? Pero en sí, ¿ya?, hasta el momento es un proceso de negociación, es un proceso donde se están abriendo, se está yendo, en la medida en que Estados Unidos y sus aliados occidentales, entiéndase Europa, no dan el ancho y están en este proceso de decadencia, sobre todo los países más pequeños necesitan, ¿no es cierto?, nuevas reglas del juego, necesitan generar un proceso de negociaciones donde sus intereses puedan ser atendidos. Eso ya no está ocurriendo en Naciones Unidas, eso no está ocurriendo ni con Europa ni con Estados Unidos. Entonces, poco a poco, los BRICS están apareciendo como una suerte de faro, ¿ya?, que te ilumina en un mar que está cada vez más tormentoso, ¿ya? Si tú te fijas, muchos países de distintos gobiernos, ¿no es cierto?, se están acercando a los BRICS, ¿ya? Los BRICS tienen bancos que te pueden prestar dinero, tienen temas, están reconstruyendo un sistema comercial y un sistema internacional que Estados Unidos lo está destruyendo. Entonces, eso hay que entenderlo y no seguir leyendo el tema de los BRICS con la lógica de la Guerra Fría, ¿ya? ¿Cuál es la lógica de la Guerra Fría? Estados Unidos dijo que el comunismo era malo y todo lo que, según Estados Unidos, era comunista, lo eliminaban, ¿no es cierto? Bueno, ahora, como Estados Unidos sabe que está decayendo, sabe que se está está debilitándose estructuralmente, ¿ya?, y que solamente él tiene la fuerza, lo único que le está quedando, ¿no es cierto?, es una superioridad militar, pero que además esa superioridad militar cada día también se debilita, porque China ya es la segunda potencia militar del planeta, y tarde o temprano va a alcanzar y después va a superar a Estados Unidos. Eso los Estados Unidos lo tienen claro. Entonces, ¿qué te quiero decir?
está, ¿no es cierto?, Estados Unidos presionando por medio de sus agencias militares, por medio de sus agencias de seguridad, de inteligencia, por medio de las relaciones que tiene con determinados actores políticos en América del Sur y también, por supuesto, en nuestro país, está presionando ideológicamente para que América Latina deje de comerciar con China, se salga de los BRICS, ¿me entiendes? Entonces, es ridículo, es absurdo, porque lo que nosotros le vendemos a China no lo compra nadie. Estados Unidos no puede comprar, no tiene capacidad para asumir ese mercado. Entonces hay una presión de carácter ideológico, y lo que yo estoy viendo es que ciertos sectores políticos del país están más bien en un discurso ideológico, ¿ya?, que no tiene ningún asidero con la realidad económica, con la realidad comercial, ni de Chile ni del mundo. Sí. Bueno, profesor Estensoro, como siempre, agradecerle el tiempo que tiene para conversar con nosotros, y vamos a estar requiriendo de su ayuda nuevamente, porque esto está en pleno desarrollo, está pasando muchas cosas, así que necesitamos ahí que nos oriente para entender qué es lo que está ocurriendo. Así que muchas gracias, que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias, profesor. Y antes de ir a la pausa, son rápidamente, porque son las 8:03, ha seguido truteando, no sé cómo se dice en la red social Truth. El presidente Donald Trump publicó que Israel no va a atacar Irán, todos los aviones están dando la vuelta, solo hicieron un sobrevuelo amistoso en territorio iraní, nadie va a ser herido, el cese al fuego está en marcha. Gracias por su atención. Y posteriormente también posteó: Irán no va a reconstruir sus plantas nucleares o sus centrales nucleares, claro. Parte de lo que ha truteado entonces Donald Trump. 8:03, pausa, ya llega Patricio López, con él nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana y veremos también cómo se materializa lo que dice el presidente Donald Trump. Que tengan un buen día.